¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Mundos Paralelos, este espacio de ficción donde hablamos sobre los géneros fantásticos en sus diversas expresiones, ya sea videojuegos, cómics, novelas, cortos. Y en esta oportunidad es un programa especial dedicado a una franquicia que nació por allá por los años 80, de la mano de Mattel, de juguetes. Y para hablar de este tema que nos convoca el día de hoy, me encuentro con un amigo con quien me tocó vivir esa época y compartir justamente toda esta aparición de estas franquicias que estaban asociadas con series animadas, con líneas de juguetes que también aparecían. Y me refiero a la franquicia Master of the Universe. Y para hablar de ello se encuentra junto a mí mi gran amigo Cristian Leiva, que está apareciendo en estos momentos. Lo voy a presentar en pantalla. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a Mundos Paralelos. Ahí viene saliendo desde Grayskull. Hola Francisco, un gusto estar aquí contigo conversando de esta saga genial. Sí, no, y gracias por aceptar la invitación, porque es un programa distinto el que vamos a hacer el día de hoy, que más que hablar como sobre cosas que han sido creadas por diferentes autores de libros o gente que está vinculada a la creatividad, es un poco de nostalgia hablando de una franquicia que a nosotros nos llegó cuando estábamos en la básica, pues nosotros éramos colegiales y apareció esta franquicia que vino de alguna forma a marcar pauta en lo que fue todo el desarrollo de la animación, los juguetes que aparecieron como respaldados. Bueno, eran series que principalmente respaldaban a juguetes que buscaban llegar a los niños, tanto por Mattel, por Hasbro. Y para comenzar, me gustaría que me comentara un poco cómo recuerdas esa época cuando apareció He-Man en la escena, cuando estábamos en la básica. Bueno, igual fue una serie que, que me marcó, no solo como dices tú, los juguetes, aunque en su momento yo nunca pude tener algunos, pero siempre me gustaban. También con el álbum que salió en ese momento, en esa época, y ahí me acuerdo que el gran premio del álbum era el famoso Castillo Grayskull, Sí, al final nunca te salía la lámina clave para completar el álbum y ganarte el castillo. Así que sí, en ahí esa época era más difícil completar los álbumes, como, no como ahora que a veces como que te los venden completos o no hay láminas tan difíciles, pero en esa época el premio asociado a llenar el álbum siempre era algo así como lo que tú mencionas, como un premio grande. claro, en esa época los álbumes tenían premio, hoy en día, como dices tú, ya no tienen ningún premio los álbumes hoy día. Bueno, es Ya como los por perdió. coleccionar nada más. Sí. Bueno, para partir, nosotros dividimos esta conversación básicamente desde la cronología de los orígenes de Master of the Universe, que tiene que ver con la línea de juguetes que salió de la mano de Mattel. Aquí vamos a ver un video donde vemos el primer comercial que salió relacionado con Master of the Universe. Ahí vemos el personaje que está el famoso Castillo Grayskull, que era muy cotizado, como mencionaba Christian. Eh, bueno, y las figuras que originalmente hay un mito que dicen que fueron diseñadas para Conan, el bárbaro, que digo un mito porque de alguna manera no es oficialmente que así fuera, porque dice de que, bueno, que el personaje Conan o sea, la franquicia Conan se había firmado para que Mattel le hiciera los juguetes, pero que después como tuvo un tono más adulto, la película se terminó desechando y surgió He-Man, pero por ahí hay otras fuentes oficiales que dicen que no es así, que en realidad esta franquicia era una respuesta a Star Wars, que como Star Wars le fue bien con los juguetes y Mattel había rechazado la licencia de Star Wars, se había quedado Kenner. Al final ellos optaron por, al ver el éxito de los juguetes de Star Wars, optaron por sacar su propia versión de un personaje de ficción que en esta época venía acompañado de unos mini cómics donde se contaba la historia, ¿cierto? Claro, un poco Mattel al ver el éxito que estaban teniendo las ventas de los juguetes Star Wars, ahí
le entró toda la desesperación, por decirlo, de tener algo, una línea de juguetes que tuviera un éxito similar, y de ahí salieron estas figuras, como dices tú, que primero empezaron a salir con unos cómics, hasta que finalmente hicieron ahí contrato con Filmation, como que justo apareció ahí, que fue con la empresa que crearon la serie, a la que todos conocimos, y ahí el éxito, puta, como comentábamos la otra vez, se disparó en millones de dólares en puta, Aumentaron las ventas con la claro, serie. mira, del año 82, que vendieron 32 millones de dólares, hasta ¿Ya? el 86 eso aumentó paulatinamente hasta llegar a 400 millones de dólares. Así que Chon. imagínate el éxito que tuvieron año a año, iban creciendo las ventas, y así se fue como formando el éxito este. Y ahí entre medio salió el álbum, salió... Bueno, y desplazando la popularidad de los juguetes de Star Wars, porque justamente al aparecer con este éxito la franquicia Master of the Universe, como que Star Wars fue quedando de lado. Bueno, justamente también coincidió con que la historia terminó en el cine con el episodio del Regreso del Jedi, y justo coincide con que aparece la serie animada de He-Man, y se da esto que los niños ya comienzan a no pedir juguetes de Star Wars, sino que juguetes de Master of the Universe. Claro, y además empezaron a salir todos los personajes, distintas naves. Bueno, y después la otra serie, salió la serie de la Chira, la hermana gemela, Sí. y que en un principio la habían creado enfocado al público femenino, pero al final se dieron cuenta que la gente de ambos sexos enganchó tanto más que con la de He-Man. De hecho, a Claro, mí igual yo la vi también, y también era buena. sí. Bueno, como tú mencionaste, el gran éxito se lo debe principalmente el éxito de la venta de los juguetes a la serie, que es lo que vamos a ver a continuación. La intro que tuvo la serie Master of the Universe, que es una serie que desde el punto de vista técnico usaba un método de animación que se llama rotoscopía, donde los personajes eran como dibujados sobre personajes grabados, filmados, y que de alguna manera eso permitía que los personajes se movieran como de manera más fluida, pero también un poco tieso. Sí, yo igual sabía eso, había leído sobre eso, ¿no? Y claro, de hecho por ahí en internet había una foto de los actores que ocupaban como para capturarles los movimientos, Sí, y era como chistoso los, los actores. sí, se veía como bastante. Claro, y de hecho se disfrazaban los actores con los atuendos similares para que así los Sí, artistas pudiesen dibujar sobre ello el dibujo. Entonces, como que esa era la técnica que usaban. Bueno, acá vemos los clásicos personajes: está He-Man, su gato Battlecat, está Tila, está Sorcerer, todos los personajes entrañables que de alguna manera eh, tomaron mayor protagonismo a través de la serie, si bien ya estaban en el minicómic, pero acá en la serie como que fue todo más masivo, llegó a más gente también. Porque claro, claro, viendo la aquí, serie no tenías que verla nada más, no era el tema como en el juguete, de que si tú no comprabas el juguete no tenías acceso al minicómic. Acá en el caso de la serie, tú la veías y si te gustaba, ibas a la tienda y comprabas el juguete. claro, los primeros años los juguetes venían, como dices tú, con ese cómic que, claro, si no comprabas la figura no tenías el cómic, pero ya una vez que empezó la serie en la tele, todo el mundo la vio, y todo el mundo quería tener las figuras. Sí, claro, ¿no? Bueno, y vale recordar igual que esta estética de esta serie fue la que se convirtió con los años. Yo creo que muchas de las generaciones actuales conocen a He-Man por los memes que surgieron a raíz de estos que se ven, con estos mensajes que aparecían al final de la serie, con una cosa moral de por medio. El tema de Skeletor también con su humor irónico fue tomado como por las redes sociales, y actualmente son muy conocidos por ellos. Sí, mucho tipo de memes de todo tipo. Algunos que no Sí, se pueden ni nombrar por acá. claro. Bueno, y tras el éxito de la serie de He-Man, tú adelantaste algo hace un rato, vino la aparición de su hermana gemela, el personaje de Chira. La introducción de este personaje se produjo en una película animada donde comparten aventuras con He-Man.
Y aquí vamos a ver a continuación justamente imágenes de un tráiler de esta serie, o sea, esta película, mejor dicho, donde se introduce el personaje de Chira. Acá vamos a ver un poco de ello. Y bueno, tú comentaste que era un personaje originalmente pensado para el público femenino, pero fue tan popular He-Man y que parecía la hermana, como que el universo se amplió y ya como que lo veía todo el mundo al final de cuentas, no era solamente para niñas. Y quizás en el juguete, puede que los juguetes lo coleccionaran más las niñas, pero en lo que era la serie en sí, era vista por todo el público en el fondo, todos los niños de la época. Claro. Ahí vemos algunas escenas de esta película animada donde aparece por primera vez en sociedad Chira. Bueno, ahí sabemos que es un personaje que de alguna forma fueron separados al nacer y que se crió en otro lugar, en otro planeta, en otra dimensión. O sea, ahí siempre como que está medio raro ahí en He-Man esto, o sea, bueno, que es otro planeta, pero también tiene como una estética medieval, entonces como que se juega un poco con esa cosa de algo de ambigüedad respecto al lugar exacto donde están. Al lugar, el tiempo. Y al lugar y el tiempo, exacto. Eh, Bueno, acá vemos el villano de Chira, que es Ordak, que es un personaje igual que va a la par con Skeletor ahí en cuanto al estilo de villano que son, con esto humor irónico y quizás incluso tiene como un toque más de maldad que Skeletor Ordak, como que quizás es más cruel, por decirlo de alguna forma. Ahí tenemos, bueno, ahí está la película, se llama He-Man y Chira, El secreto de la espada. Bueno, luego vino la serie propia de Chira, ya se independizó por decirlo de alguna forma y apareció su propia serie, que vamos a ver acá su intro, donde ya Chira, la princesa del poder se llamaba. Y acá ya definitivamente como entró ya a las ligas mayores con su propia serie, con su merchandising propio. Y bueno, esto justo coincidió en que de alguna forma He-Man, la serie de He-Man ya como que fue en retirada y tomó su lugar la serie de Chira. sí, ¿no? Y además también destacar que en parte también lanzaron la serie porque a la película le fue muy bien igual económicamente. Claro. Sí, pues, fue un éxito la película con su hermano y bueno, como tú mencionaste, He-Man estuvo principalmente entre el año 83, 84 al aire y después Chira aparece con su serie propia durante el año 1985, ya es como una continuación a lo que fue He-Man. Y la producción es la misma, el mismo estilo de animación, desde ese punto de vista como que todo mantiene más o menos la misma esencia. Sí. Aquí vemos un especial de Navidad, que esos son los típicos especiales que muchas historias que se cuentan como que no son tan buenos por lo general. Sabemos lo que pasó con Star Wars, ese especial de Navidad que todos odian. Acá es algo más o menos parecido en el sentido de que muchas veces se rompen las reglas de cómo funcionan los universos porque obviamente se vincula como con una historia navideña. Es Entonces, como una, ¿cómo decirlo? Algo súper yankee, está gustando los especiales navideños de las sí, cosas. sí, bueno, y acá ya entramos en los años 90 al nuevo He-Man, las nuevas aventuras de He-Man, que esta fue una serie que Puta. quizás una generación posterior la vio, hay gente que conoció He-Man a través de esta serie, pero no fue tan bien valorada como la original, porque ya la animación es distinta, las aventuras no eran iguales, Esta es la serie, la que fue del futuro. claro, era más futurista, exacto, entonces de alguna forma el diseño donde está Skeletor es como raro, es como que no sé, como que se siente más caricatura el tipo de animación también, quizás una calidad distinta y la historia en sí también es como que, no sé, como que Sí, en realidad esta serie era como... Yo encuentro que perdió como completamente la esencia de sí, la serie original y yo creo que por lo mismo no le fue muy bien. sí. No, claro, se alejó mucho. Y como digo, quizás hubo gente que entró por ahí porque generacionalmente fue lo que encontraron, pero no es como lo que originalmente
se esperaba, como relacionado con el He-Man clásico. Con Y diseño más simplón. no sé si me equivoco, pero que el personaje principal creo que acá era el hijo de He-Man. Es probable también, porque que también tomara más protagonismo, porque de alguna forma se buscaba hacer como una nueva generación, entonces los personajes ya De hecho, no creo que era el hijo de He-Man con Tila. claro, Escuché por ahí. sí, claro. Las Y malas lenguas decían. de alguna forma, bueno, yo te confieso, esta serie yo no la vi, tengo antecedentes de que existe porque hubo gente de esa generación que la vio y que comentan que entraron por ahí, pero tampoco manejo mucho la trama que tenía, pero claro, derechamente es otra cosa, pues si vemos el mismo He-Man ahí, el diseño es muy simplón, Sí, no, pero yo bueno, como te digo, igual vi, por decirlo como un tráiler, donde ya, explicaban eso. ya, Pero perfecto. no me llamó la atención para nada, porque a mí no es He-Man eso. Sí. Bueno, y luego vino durante, ya partiendo el nuevo milenio, el año, en la década del 2000, una nueva serie que rescata ya la esencia de la serie original, porque es una serie donde la estética es muy parecida, ¿cómo se llama? Todo lo que tiene que ver con la historia, el personaje, es mucho más como respetuoso de lo que fue la historia original, que es la serie que se estrenó en el año 2002 y duró 2 años hasta el 2004, que conocida como Masters of the Universe, que esta serie que, como vemos ahí en las imágenes, la estética es mucho más parecida a la serie original y con una animación que quizás emula un poco más el anime en cuanto al tipo de movimiento y todo eso, la acción. Eh, Acá ya quizás no tuvo tanta repercusión, pero se nota que hubo una idea de rescatar de alguna forma todo lo que tenía que ver con la idea original, no dice Claro. desde hace tanto. Bueno, que va a señalar de que en paralelo a todo esto siguieron apareciendo juguetes, siguieron apareciendo cómics, pero acá estamos centrados en lo que es audiovisual, que es lo que nos lleva hasta lo último, que el estreno que se llevó a cabo hace una semana. Bueno, aquí vemos la transformación también, de alguna forma respeta, obviamente con mayor movimiento, porque como comentábamos en la serie original, como usaban rotoscopía, cada vez que se transformaba se veía igual, los movimientos eran los mismos, entonces no había como una animación, acá se ve como una cinemática distinta, vemos como los personajes se mueven más, tienen como otro tipo de animación más dinámica. Y Más acá como tenemos, anime moderno. sí, y acá tenemos una serie que generó división cuando se estrenó, que retoma el personaje de Chira, ya también con una estética más anime, y que en ciertos públicos fue exitosa, no tuvo mala crítica, pero obviamente para el público más clásico no era lo mismo que Chira original, ¿cierto? Sí, a mí concuerdo plenamente con tu comentario, porque si bien decían que era buena, como dices tú, la estética de los personajes y todo era como, oh, no sé cómo llamarlo, tan como estos animes modernos que no le costaba aceptar lo que era Chira. Claro, sí, y además que juegan como con un humor que es como más típico del anime, entonces como que uno lo siente, si bien China tampoco carecía de humor, tenía un humor, pero son distintos tipos de humor, entonces como que uno asocia cierto lenguaje a otro estilo de animación, entonces acá en este caso era más similar a la animación oriental que a la animación occidental, de donde nació las series originales. Claro, y los humores que le agregan tanto a la serie como película hoy en día es como se está volviendo como algo un poco repetitivo. Sí, sí, sí. Bueno, esta fue producida por DreamWorks, si bien no es de una producción 100% oriental, pero claramente la estética busca emular eso. Bueno, y después tenemos otra serie que está claramente orientada a un público más pequeño, infantil, una serie que se estrenó en Netflix, y una serie que, como vemos en las imágenes, de alguna forma toma esa estética de la animación CGI,
que es una animación como hecha para un público más infantil que de alguna forma espera capturar, como se dice, nuevos fans con ese tipo de animación. Sí, esto ya es como casi como ver un videojuego esto. Sí. Claro, incluso se ve más caricaturesco los personajes, pues se ven como más exagerados los músculos, las expresiones. Si bien es una animación CGI que quizás un poquito a veces suele considerarse un poco más rígida, pero vemos que hay una estética distinta. Vemos, mira, ahí He-Man tiene una cabeza chiquitita comparada con el cuerpo, los brazos muy grandes, entonces es una animación que claramente busca conquistar a un nuevo público más nuevo. Sí, en realidad tú la veías así, yo no sé si estoy viendo He-Man o Yu-Gi-Oh, no sé, algo así. Claro, claro, sí. Pero bueno, sabemos que siempre las franquicias apuestan a capturar nuevo público y la forma de hacerlo es con una animación, una estética que a este nuevo público le resulta más atractiva. Que Claro, obviamente, la tipo de animación que estuvo de moda ahí en esos años. sí, porque por lo general los más jóvenes, al ver la animación que veíamos nosotros cuando chicos, a lo mejor la encuentran más anticuada o quizá menos detallada, aunque no era mala la animación, tenía muy buena animación, pero son estilos distintos que van acorde a los tiempos en el fondo. Se va como tomando elementos de lo que está de moda, entonces es como eso, más que nada. Sí. Entonces esa es como la animación que nos entregó esta He-Man y el Lomo del Universo, que es del año 2021 en CGI. Los personajes clásicos también ahí, que estaban personajes que reconocemos de lo clásico, pero que están claramente con una estética distinta. Y de hecho cuesta, aparte de He-Man y Skeletor, cuesta, a mí me cuesta reconocer a los demás A personajes. los personajes, claro. Sí, porque como que tiene una estética más cartoon, quizás. Bueno, y después de esto vino Netflix, trajo dos series más que están relacionadas entre sí, que claramente busca rescatar la esencia de la serie original. Me refiero a Master of the Universe. Una es Revelación y la otra es Revolution, del 2021 y el 2024. Acá, si bien busca hacer una continuación de la serie original de los años 80, cambia claramente el tono, también se siente como más adulta. Yo creo que está pensada derechamente para el público que vio la serie siendo niño, como decían, bueno, ¿qué continuó con ellos? ¿Qué pasó con este personaje? Y como el público ya está grande, obviamente le dieron un tono también un poco más adulto. Sí, completamente concuerdo contigo. Yo esta la vi completa y de verdad me gustó porque como dices tú, un poco continuó la historia y eh, mostraron cosas que uno nunca vio en la serie antigua, pero que sí se daba a entender que existían. Sí. Entonces, no, yo encontré súper interesante lo que aportó esta serie. A mí me llamó mucho la atención que acá se apostaron por poner a Adam como flaquito, como no musculoso como en la serie original, que también era como, si bien no tan musculoso como He-Man, pero era maceteado, y acá para distinguir a Adam de He-Man es como que un chico delgado, como más frágil. Es que sabéis que eso yo creo que eso me gustó mucho porque, bueno, un poco adelantándonos, eso fue un poco lo que trató de hacer la última película, igual en parte. Claro. Y yo creo que la idea del personaje siempre fue como eso. Lo que pasa es que los dibujos, claro, como tú decías, como explicaste, el tipo de animación estaba hecho con esos personajes que eran como siempre el mismo. Yo creo que por eso no, en esa época obviamente no estaba a lo mejor la tecnología para hacer esos cambios. Sí, era como que reciclaban escenas donde se veían los personajes corriendo, todos corrían igual, se veían que corrían hacia la cámara, o sea, los movimientos eran como estandarizados, por decirlo de alguna forma, como que era copiar y Y, pegar y ponerle ¿cómo se dice? Lo que es el videojuego, el skin del otro personaje. oye, y no solo dentro de la serie He-Man, de hecho, yo por lo que vi por ahí unos videos que hablaban de las distintas series que había hecho Filmation, Sí. mostraban que los mismos tipos de saltos que hacía He-Man eran los mismos tipos de movimientos que ocupaban en varias otras series que tuvo ese estudio.
Sí, era como su técnica, como Claro, la técnica. Bueno, acá en esta serie, si mal no recuerdo, bueno, está Mark Hamill justamente hacía la voz de Skeletor, que me estaba acordando de eso y apareció ahí en pantalla. Que eso fue un gancho que tuvo que Mark Hamill, el conocido Luke Skywalker de Star Wars, puso la voz para el villano Skeletor. Bueno, ya también sí. sabemos que había puesto la voz para el Joker en las series de DC. Me acuerdo que lo vi en un video también a Mark Hamill. Sí, me sorprendió verlo ahí en su faceta El, de doblaje de el cómics, doblaje, de sí. personajes. Esta serie la recomendamos, ¿cierto? Yo diría que esta es como para nuestra generación, ¿cierto? Se siente como Mira, más. yo en realidad vi ¿cómo dijiste que se llama? La primera, ¿Ya? eh, Revelación. Revelación, sí, esa la vi yo completa. ¿Ya? La Revolución en realidad todavía no la voy a ver, pero la voy a ver No, porque, te la recomiendo porque claramente ahí cierra la historia de Revelación, están vinculadas. Le cambiaron en el fondo el subtítulo de la serie, pero es como una continuación de Revelación. Muy sí, no, pero recomendada. si tú me confirmas que es la misma línea, son las dos hiper recomendadas. Sí, sí, sí. Claro, hay gente obviamente más purista que de repente puede decir, no, no es lo mismo que Adam sea delgado, que esto, otro, pero vemos que aquí al menos quienes hicieron esta serie claramente eran fans y le tienen respeto a la material original, entonces eso se agradece, porque cuando vemos las otras producciones donde buscan claramente, quizás por gente que ya le dicen, hazte una serie porque queremos revitalizar esta franquicia y que no son necesariamente fans, se nota cuando pasa eso, pues como que no, Claro, no, y como te decía, profundizan hartos temas que antes habían como mencionados como parcialmente, como el tema de los campeones de Grayskull, como el corazón del castillo Grayskull, sí. la espada, todo eso, un poco la historia de Sorceress y Tila. Eh, no, a mi parecer aportó mucho, me gustó demasiado esa continuación. Amplía la historia de trasfondo que tiene Master of the Universe de lo que nosotros habíamos conocido en los años 80. Eso es como lo que se rescata. Y claro, es como con un tono que uno lo ve y dice, esto está hecho como con cuidado, está bien tratado, un buen tratamiento de esta historia y todo. Y obviamente, claro, la estética es muy similar no son idénticos los personajes a lo que se vio en los 80, pero se nota, son identificables, pues al contrario de lo que tú mencionabas de la serie que vimos, la CGI, esta que era para niños más chicos, que donde cuesta un poco identificar quién es quién, porque Claro, vieron mucho el diseño de los personajes. Ahí exacto. vimos más imágenes de. Bueno, y estas son todas las series animadas que se han estrenado a la fecha relacionadas con este universo de Master of the Universe. Y ahora vamos a entrar derechamente a ver lo que fue en live action. Las dos producciones live action que hay a la fecha, que una del año 1987, Master of the Universe, que fue protagonizada por un actor que conocíamos por haberse enfrentado a Sylvester Stallone en una de las películas de Rocky, Bob Lundgren, y, y la otra, que es la que se estrenó la semana pasada, que es una película nueva que de alguna forma rescata la esencia del personaje y a la vez se hace parte también se hace cargo de todo este movimiento de los personajes que están en los memes, en las redes sociales, todo esto como que lo hace propio y también juega con ello, que eso es algo que encontré súper interesante. Pero partamos por la del año 1987, que estamos viendo imágenes de Master of the Universe, una producción de Canon, que se dice que esta película junto con Superman 4 hicieron quebrar ese estudio porque se gastaron toda la plata y no recuperaron la plata. ¿Qué te pareció esta película, Cristian, al verla? Chuta, mira, hace poco tuve la oportunidad de volver a verla y en realidad la quise ver igual para recordar y un poco hacer la comparación de la película nueva y sabes que había muchas cosas que no me acordaba y me di cuenta que
acá lamentablemente hay como muchas cosas como plagiadas de otras películas. Claro, Porque si te das cuenta, los soldados de Skeletor son literalmente como Trooper con un casco de Vader. claro. Y son negros en vez de blanco, claro, como que quisieron eso. Son como miles de Vader. Sí, Y lo otro que, mucha, dentro de las cosas, digamos, ya negativas, por empezar a enmarcarla, bueno, estaba eso, estaba que He-Man básicamente, casi toda la película está disparando con un arma láser y casi usa súper poco la espada sí. y tampoco se ve como el príncipe Adam, nunca se ve la transformación, No, siempre parece como He-Man, ¿no? siempre fue He-Man. Eh, Y de alguna Tampoco manera como aparece, que no aparece Battlestar tampoco. no, pues no, como que quedó al debe ahí con mucho de lo que es parte de la estética, o sea, de la historia de He-Man, porque entonces siempre verlo como He-Man, no estaba Orco, no parecían personajes clave que uno entiende que quizás por temas de efectos especiales no podían hacerlo, habría salido más cara la película. Sí, ¿no? Sí, de hecho, los grandes efectos especiales, los deslizadores que se ve ahí justamente que vuela, eh, igual hoy en día da un poco de risa verlo, pero de hecho, de las tomas distantes se nota que son como figuras que van volando, que no son... bueno, y de alguna forma yo creo que esto obedece principalmente a que los efectos de la época no daban para quizás hacer eh, efectos más complejos y los costos asociados. Y como indiqué, esto implicó la quiebra del estudio, donde, porque se dice de que originalmente esta película, el presupuesto que iba a tener iba a ser mayor, lo mismo que la película Superman 4, pero el estudio que hizo con ese presupuesto de una película hizo dos. Entonces, por eso quedaron dos películas ahí, no va tanto Superman 4 como puta. Master of the Universe. Entonces, Y pues mira, si te das cuenta, igual el Skeletor en esa cosa que vuela, es eso mismo que va ahí, es como el trono del emperador y tira rayos igual que el emperador. claro. No, y lo otro es que Y casi todo ocurre en la Tierra, pues entonces como que también se nota que ahorraron costo de producción de no recrear Eternia, hacer como un lugar en otro mundo, sino que como que todo pasa casi en la Tierra y las escenas de Eternia son bien pocas y claramente no es una estética tan... se ven como que son pinturas, como el mate, el castillo Grayskull, como tú me indicabas en una conversación previa, parecía más la montaña serpiente, entonces había y, cosas y que claramente no... mira, qué bueno que sea lo que tú me comentas de este estudio, entonces fue el que hizo la de Superman, todas, o la última, No, la la cuatro. última, la 4. Ya, ¿y por qué me quedé en eso? Porque, bueno, aquí no, en el pequeño video que muestran no está la introducción de esta película, pero si tú recuerdas, la introducción de la película con las letras y todo eso, trataron de copiarle a Superman 1, pero hicieron un efecto Que ese efecto, claro, similar. como la imagen, las letras se veían como con Eran, como sí, hielo. eran de colores, eran de distintos colores y de verdad, oh no, fue lamentable la copia que hicieron. Trataron Sí, de copiar la no, idea, pero no resultó. fue un intento que igual se valoró en su momento, porque claramente, bueno, no estaba quizás en el pic de popularidad de He-Man, pero fue una forma de quizás mantener viva la franquicia y, y no resultó como se esperaba. Pero Claro, y al final cuando muere el Skeletor aquí creo que lo matan, o no sé si muere o no, pero lo tiran en un agujero, igual como tiraron al emperador en el episodio 6. sí, como que hasta Así en eso no que, son originales, claro. Sí. mira, lo único que me gustó, bueno, igual se rescata se entiende que esa era la tecnología que había en ese momento. Ya, pero Claro, una de las cosas uno de los detalles que me gustó fue que igual jugaron al final con un poco con los viajes en el tiempo, sí, porque cuando envían a estos personajes humanos, por decirlo, cuando los devuelven a la Tierra, los sí, devuelven justo antes de un hecho crítico que la chica logró evitar que pasara un suceso trágico en su familia. claro. Entonces, ese detalle, bueno, a mí que soy fanático de los viajes en el tiempo, me lo encontré como lo más espectacular. Sí, sí, ahí fueron innovadores, quizás ahí apostaron por un desenlace
original para el universo de Master of the Universe, porque sabemos que la historia de Master of the Universe, la mamá de Adam era terrícola, pero llegó por accidente a Eternia y se quedó ahí, pero no es un viaje del tiempo, en el fondo es como un viaje espacial. Como eso. Claro, ese punto creo que, no sé, yo al menos no he visto el capítulo que aclare eso, cómo llega la mamá de He-Man ahí a ese mundo, o si fue el rey de visita y se la llevó, no sé. No, si mal no recuerdo, hubo un capítulo, obviamente no del primer capítulo de la serie, sino que uno de estos que hacen flashback, donde recuerdan eso y se ve que ella llega a Eternia en una nave espacial, ¿sí? Que era un astronauta ella. Sí. Ya, Sí, voy a tener que buscar ese capítulo entonces. sí. Y ahora vamos a el último estreno que se fue hace una semana, el estreno de la nueva película Master of the Universe, que como adelanté hace un rato, buscó de alguna forma tomar muchos elementos, tanto de la serie clásica, agarró elementos de la cultura popular, que los memes, las canciones que se asocian a estos memes, y una producción que de alguna manera buscó rescatar elementos estéticos de la serie original y traerlo a la actualidad y de alguna forma también jugar también con el tema de la cercanía, de ambientar ciertos pasajes de la historia en la Tierra, pero no quedarse ahí como la película anterior, sino que ir a Eternia, mostrar Eternia, su esplendor. Y ahí estamos viendo algunas escenas de la transformación de Adam, donde ya se convierte en He-Man, esta Sorceress. ¿Qué te pareció la película, Cristian, al compararla con todos estos elementos clásicos? ¿Resultó que fue un buen homenaje o no? Bueno, de la nueva película, chuta, yo la encontré demasiado buena, o sea, el mejor tributo que se podía hacer, considerando los personajes clásicos, todos fueron como súper bien representados. Ponte tú, la primera transformación de He-Man, la encontré que fue épica, espectacular. Los efectos, esa onda expansiva que le dan como el poder, que todos los enemigos saltan y él se empieza a elevar, se le empiezan como a crecer los músculos, empieza a pegarse la armadura. No, encontré que fue épica esa primera transformación. Y claro, en ese mismo momento pelea con este personaje, el Trap Job, el que tiene la mandíbula metálica, Sí. que en realidad fue mi personaje favorito. Encontré que estaba súper bien hecho. Pero igual lo encontré como genial el hecho de que cambiaba el tipo de arma así como tecnológicamente, como con nanotecnología, algo por decirlo de una forma. Sí. Porque en la serie animada él igual cambiaba de armas, pero como que se la desatornillaba el brazo y era un chiste. Era como mucho, claro. Pero acá lo hizo ver como más poderoso y más malo a la vez. Claro. Y no, eso lo encontré como genial. Y ya, bueno, al final el He-Man le saca el brazo. Estoy dando spoilers. Pero fue genial. ¿No? Sí. Y bueno, y también que acá, a diferencia de la primera película, que es la película del 87, aquí sí vemos al príncipe Adam, porque en la del 87 siempre estuvo como He-Man. Acá Claro. lo vemos como Adam, la transformación, obviamente, y ¿qué más te puedo decir? Bueno, el escenario, bueno, cuando estaban aquí en la Tierra, obviamente fue como la parte más cómica, pero después cuando llegan a Eternia, los escenarios, el castillo, súper fiel a lo que conocíamos. Claro. Pudimos conocer Eternia en su esplendor, no como en la película original, que se vio poco. Claro, la película del 87 era como súper oscuro todo, y estaban en ese castillo que no, por fuera era todo negro, parecía la montaña serpiente más que el castillo Grayskull, y por dentro me recordó mucho a la fortaleza de... Chuta, me fui a comentar para atrás, pero ese castillo me recordaba como a la fortaleza de Superman, porque los niveles que tenía como uno... Sí. Que era como el vacío,
Sí. Pero no acá, todo súper fiel, los personajes que estamos viendo justo al Fisto, al este que tenía el Mechanic, que tiene el cuello que se alarga, Sí. no, genial, usando todos los personajes usando sus poderes con la tecnología que tenemos hoy en día, así que fue... Sí, y además que la estética claramente se respeta respecto a los personajes que vimos en la serie original, no hay que estar adivinando quién es como que se respeta, si bien no son idénticos, pero son reconocibles. Claro, y otro punto que creo que es necesario destacar de esta película es la música, la canción principal, el llamado Eternia que se llama, donde acompaña el guitarrista de Queen, este Brian May. Sí, Chuta, la verdad el tema es como yo lo encontré espectacular. es épico. Y bueno, de Por eso, alguna forma también emula un poco el trabajo que hizo Queen con Flash Gordon, que también es un tipo de película que hace como sintonía con este tipo de aventuras, que están en otro mundo, que juega con elementos de ciencia ficción, con elementos de fantasía, como que se sienten hermanadas de alguna forma la historia y pensando también en los recursos musicales que se usan con Brian May. sí. Y por otro lado, como tú bien dijiste, rescataron durante la película muchas escenas que eran memes. De hecho, hay esta parte de este meme como que tiene una canción, ya se me olvidó la canción, ¿cómo se llama? What's Pero going on? What's going on? Y no sé, hey, esa. entonces El rescataron meme es como que la tocan la versión como media tecno, sí, más rápida. claro. Sí. Bueno, y la sonrisa, la típica sonrisa que tiene la animación original, que se ríe todo como hacia atrás, también Sí, está tomada. sí, O sea, son cosas que a lo mejor a algunas personas podría molestar, decir, se están burlando, pero es como un homenaje un poco a la cultura popular, que decir, mucha He-Man, más allá de la historia oficial, en la cultura pop es reconocido por esto y la película se hace cargo de ello y lo introduce, eso lo encuentro valioso. sí, concuerdo plenamente contigo. O sea, todas esas cosas que, tanto memes, esas caricaturas y todo, y como dices tú, son cosas que han marcado la historia de He-Man y son parte de él hoy en día. Así que, como dices tú, que las tome de buena forma, lo encontré genial igual. No, Sí, yo creo que esta película es súper recomendable. La verdad, yo fui a verla 2 veces al cine y en realidad me daba pena que había tan poca gente porque encuentro que es una muy buena película entretenida. O sea, sí. no, Pensando en esta época que en Estados Unidos se estrenan los blockbusters, quizás le fue mal por un tema de que se juntaron muchas películas en una época. Estuvo la de Star Wars, que tampoco le fue tan bien como se esperaba, vino esta, hay una de terror entre medios, viene la de Spielberg, viene después Supergirl y así, como que muchos estrenos consecutivos que de alguna forma no dejan que decante de alguna forma el público por ¿cómo se dice? La oreja a oreja, para que digan, voy a ir a ver esta película porque hay muchas cosas como al mismo tiempo, entonces y, no, obviamente sabemos que esta película quizás está mucho más orientada a un público un poco más grande por el hecho de que quienes vivimos esa época, los años 80, cuando apareció el personaje, y aquel público que lo conoce por el meme, pero que igual de alguna forma es reconocido por ello el personaje. sí, y bueno, y además de todas las películas que nombraste tú, ha estado la de Michael Jackson que se ha llevado Sí, ha seguido todos teniendo éxito, cartelera, se mantiene, entonces hay mucho. Por un lado es bueno tener harto que ver en el cine, pero por otro lado siempre lo malo es que va a haber algún damnificado, como se dice, porque la gente obviamente tiene la costumbre ya de ver cosas en la casa, quizás cuando llegue a plataforma o cuando llegue a sistema de arriendo online, le vaya mejor, porque como sabemos, esta veces pasa el boca a boca, hay películas que en los estrenos en el cine no le va tan bien, pero cuando pasan al formato de verla en la casa, ya sea por arriendo, compra o después en las plataformas, le va mejor. Entonces esperemos que, o sea, igual le decimos vayan a ver al cine porque es para verla del cine, en pantalla gigante, pero si no le alcanzan a ver,
cuando la vean en plataforma se van a arrepentir. De todas maneras, concuerdo con eso, porque chuta, este nivel de efecto es como se disfruta en el cine, pero un millón de veces más que en verla en la casa. Claro. Hay películas que no son para que da lo mismo si la ven en pantalla chica o en pantalla grande, pero estas películas de acción, de ciencia ficción, fantasía, donde hay un trabajo de escenario, de arte, todo eso es para verlo en pantalla grande. Hay que disfrutarla ahí. Sí. Así que, bueno, Cristian, estamos llegando al final de este viaje a el mundo de Master of the Universe, a Eternia. Agradezco mucho el que me haya acompañado en esta oportunidad. No, gracias a ti por invitarme a recordar nuestra infancia. Sí, justamente porque es algo que nosotros nos tocó vivir en primera persona en nuestra infancia. Cuando apareció esto, que fue lo primero, de hecho, serie animada que estaba asociada a juguetes, que para algunos dirán, pero es que la idea es vender juguetes y todo, pero claro, puede ser, pero de alguna forma igual no fue novedoso para nosotros vivir una época donde aparecieron tantas series que tú decías, oh, la historia está buena, está entretenida, y existe merchandising que uno dice, puedo llevarme algo de la serie para la casa, que algo que sabemos que lo inventó, entre comillas, Star Wars, pero que acá era más cercano porque uno lo veía en el televisor, encendía el televisor y veía la serie, en cambio Star Wars había que ir al cine y esperar a que se estrenaran en televisión abierta, pero estas series estaban todos los días con nosotros, pues la daban de lunes a viernes. Sí, chuta, otra cosa justamente a propósito del merchandising de la película, esta película tenía como muchas cosas asociadas al cine. Tenía una espada que era como un vaso, tenía un trono de Skeletor que era un palomero y un Battlecat palomero, y de acá Llegó lamentablemente poco. a Chile no llegó nada de eso. Claro, a lo Pero mejor dijeron como que ya había cierta expectativa baja respecto a lo que podía. Casi todo esto se concentró en Estados Unidos, México, todo este merchandising que tú mencionas, cosas que a veces pues llegan y todo, para la gente que le gusta coleccionar, pensando que son justamente una historia que nace desde el coleccionismo, de los juguetes y todo. Yo creo que es algo que el fan de Master of the Universe agradecería que esté acá este merchandising asociado a la película. sí, ¿no? Y mira, yo escuché un influencer que hablaba de España, de la película, y comentaba que ese palomero, como que era el trono de Skeletor, valía como 70 euros. Ya, Ah, imagínate eso, casi como 70.000 pesos, un súper poco caro, menos. ¿no? Sí. Y lo que me dijo que ya, que o sea, no me dijo a mí, decía en el video, que en internet ya lo estaban vendiendo al doble, imagínate. Había un castillo Grayskull genial igual, que era como que el medio eran las palomas y las Ah, torres sí. eran como para los vasos y todo, ¿no? No, ese era de otro nivel ese. Sí. Porque tenía distintos compartimientos para palomitas, para pastillas, para una de las torres para la bebida. No, eso era. Sí. Ya El no paquete me ha imagino estado cuánto caro, te yo había creo. costado ese. Sí. Claro, ¿no? Y bueno, sabemos que en otros lugares la cultura del merchandising es más fuerte que en Chile también, entonces quizás por ahí no se dejan caer con todo, pues con ciertas cosas solamente. Y no lo Sí, más caro tampoco, porque claro, sabemos que otras películas han llegado merchandising, pero cosas más básicas, no lo más producido. Así que bueno, exacto. Cristian, como te decía, agradezco mucho esto de habernos transportado a este viaje a Eternia y este viaje también a nuestra infancia de alguna forma, donde recordamos algo de lo que fue toparnos con esta franquicia por primera vez en los años 80 y ir viajando por la evolución que fue experimentando a lo largo de los años hasta lo que fue el estreno de la semana pasada. Ya pues, un gusto, Francisco, como dijo, o que sea como te dije, estar aquí comentando contigo, y cuando quieras comentamos otra película. Sí, por ahí cuando se vengan otras franquicias similares que son originarias de los años 80, de serie, cosas así, podemos ahí también hacer un viaje, un recorrido por de donde surgieron y todo. Así que gracias por tu buena disposición y nos estamos viendo próximamente. Nos vemos, yo me vuelvo a mi castillo Grayskull. Chao, bueno. Bueno, amigas y amigos, esta fue una nueva edición de Mundos Paralelos. En esta oportunidad, un programa especial donde con mi amigo Cristian, un amigo de la infancia,
Viajamos a esa época en que apareció Master of the Universe en la televisión, apareció con los juguetes de Mattel, y posteriormente el recorrido que fue pasando por diversas generaciones hasta los días de hoy, donde apareció esta película que le hace un homenaje tanto a lo que es la serie original como a cómo se fue introduciendo en la cultura popular esta película. Así que los invitamos a que la vean, denle la oportunidad. Y por mi parte, lo espero en una próxima edición de Mundos Paralelos para tratar sobre otra temática relacionada con los géneros fantásticos, ya sean cómic, novela, videojuegos, cualquiera de las plataformas que a ustedes más les gusten. Nos vemos próximamente. Un abrazo.